Señor, reconocemos que tenemos necesidad de ti. Por eso necesitamos tu palabra. Necesitamos la exposición y el encuentro con la palabra que transforma. Ahora, Señor, háblanos en la medida en que la exploramos con la unción del Espíritu Santo. Y bendice a los niños en su clase que ha sido preparada, que ellos también reciban el alimento que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios es bueno. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Siempre es bueno enfatizar eso. No escribió lo que se le ocurrió. Y los niños salen a la iglesia infantil. De Pablo a Timoteo, capítulo 6, los versos del 11 al 12. Esta porción de Primera de Timoteo 6, en la Reina Valera al menos, tiene un título ahí esa porción y dice la buena batalla de la fe. Y de hecho hemos explorado ese tema anteriormente, pero yo hoy quiero cambiar el título un poco, porque bueno, ese título fue añadido ahí, no está en los escritos originales, así que podemos tomarnos la libertad de cambiar el título. Por eso algunos lo tienen y otros no lo tienen. Pero yo quiero llamarle la buena batalla del hombre de Dios. Pienso que si hay una designación grande y significativa que puede recibir un hombre, especialmente un hombre cristiano, es precisamente esta: hombre de Dios. Hombre de Dios. Hombre de Dios no es un título que se gana por antigüedad, no es una etiqueta que se impone por posición. Hombre de Dios es la descripción de carácter, especialmente del carácter espiritual. Un hombre de Dios es alguien que quiere ser como Dios, porque Él quiere ser como yo. Un hombre de Dios es alguien que pertenece a Dios, que vive para Dios y que refleja a Dios. Por eso quiero invitarle hoy a que piense en esto. Yo voy a decir algunas frases y piense en esta frase con relación a su vida. Piense en esto. Mi papá, un hombre de Dios. Mi esposo, un hombre de Dios. Mi hijo, un hombre de Dios. Y un espacio en blanco para que usted ponga su nombre: un hombre de Dios. Si usted escucha, ya sea a sus hijos, o a su esposa, o a sus padres, o a sus amigos, a sus hermanos de la iglesia, refiriéndose a usted de esa manera, y vamos a entenderlo un poquito más para que las hermanas también lo apliquen. Piense usted como mujer de Dios. Pero en el día de hoy estamos homenajeando a los padres, así que les vamos a dar a ellos duro por la cabeza hoy. Piense, ¿qué provoca eso en su corazón? ¿Cómo le hace sentir a usted, o cómo le haría sentir? Piense, que usted escuche a su esposa un día hablando con una amiga por teléfono y le diga a la amiga: ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque mi esposo es un hombre de Dios. ¿Qué provocaría eso? ¿Qué provoca en tu corazón? ¿Qué peso tiene eso en tu corazón, en tu alma, en tu ser? El pasaje que vamos a estar viendo hoy en 1 Timoteo capítulo 6, los versos 11
y 12 no es un pasaje difícil de interpretar, pero es muy profundo en su significado. Porque aquí Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está presentando un cuadro, está presentando un retrato de lo que es verdaderamente un hombre de Dios. Y cuando lo hace por contraste. Antes de hablar del hombre de Dios, antes de referirse a Timoteo como hombre de Dios, él describe anteriormente lo que no es un hombre de Dios. ¿Quiénes no son hombres de Dios? Si usted lee el contexto se va a dar cuenta que los que no tienen esta designación de hombres de Dios son hombres envanecidos, son hombres corruptos de entendimientos, son obsesionados con las riquezas, son alejados de la verdad y casi seguro que están corriendo para políticos. ¡Ah! Hombres cuyo enfoque está en el mundo, en el poder, en el dinero, en el ego, y hace este contraste y se vuelve a Timoteo y con ternura pero con autoridad le dice: mas tú, hombre de Dios. Verso 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mas tú, hombre de Dios. Y este mensaje de Pablo a Timoteo no es un consejo pastoral solamente. Este mensaje, hay urgencia acá, es una instrucción de urgencia, de necesidad, algo para lo cual se necesita ser dirigente. Y es un mensaje para cada hombre que quiere agradar a Dios. De hecho, para cada cristiano, hombre o mujer, que quiere agradar a Dios. Porque Pablo sabía, y nosotros también lo sabemos, que hay fuerzas reales, espirituales, que se oponen a la vida espiritual y al desarrollo espiritual, al crecimiento hacia la madurez de los hijos de Dios, hermanos y hermanas, que hay fuerzas espirituales que quieren detener al cristiano, y en este caso al hombre cristiano, para hacerlo retroceder, para hacerlo caer. Por eso este pasaje habla tanto a la vida pública, lo que la gente puede ver de nosotros, como a la vida privada. Habla del carácter del hombre de Dios, habla del carácter de un líder cristiano, habla al testimonio de nosotros como padres, habla a la lucha de cualquier joven, al llamado que tenemos como esposos, como padres de familia, nos llama al compromiso que nosotros tenemos como servidores del Señor Jesucristo. Y hermanos, si nosotros queremos ser hombres fieles, hombres que marcan una diferencia en su hogar, en su familia, en la iglesia y en el mundo, necesitamos prestarle atención al consejo divino. De hecho, eso nos decían en la escuela dominical esta mañana. Escuchar y obedecer la palabra. Porque el éxito incluso en la causa del Evangelio de Cristo, el impacto en la familia, la victoria en la vida, todas estas cosas dependen en gran parte de que nosotros vivamos como hombres y mujeres de Dios. Pero hoy le estamos dando a los hombres que vivamos como hombres de Dios. Y lo que Pablo aconseja a Timoteo en la primera epístola, aquí unos capítulos antes, lo reafirma luego cuando escribe. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea preparado,
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es un hombre en la palabra y es un hombre de la palabra. Ahora quiero guiarles a algunas cosas que nosotros como hombres y mujeres de Dios, pero hoy especialmente a los hombres, debemos evitar. Note aquí que dice el más tú. Ese más tú quiere decir en cambio tú, o pero tú, o por el contrario, a diferencia de esto que ya mencionamos anteriormente, tú, hombre de Dios, más tú. Y hace un contraste bien firme, bien claro de Timoteo con los falsos maestros que describen los versos anteriores. Y la intensidad de las palabras y de la apelación de Pablo es clara, es evidente. Tú, hombre de Dios. Y Pablo con esto está recordándole algunas cosas importantes. Está recordándole que a diferencia de los falsos maestros, los que no son hombres de Dios. Tú me tocaste el audio, ¿no? Algo pasó acá. A diferencia de los falsos maestros, los que no son hombres de Dios, esta identidad marca una ruptura, un rompimiento intencional entre Timoteo y estos hombres. Hay una diferencia. Ellos no, pero tú sí. Y Pablo está diciéndole, ellos viven así, ellos enseñan así, ellos buscan esto, pero tú no haces esas cosas. Tú, hombre de Dios, y le enseña, le señala, le indica un camino diferente, le muestra un llamado superior, le muestra el estándar de Dios, estándar distinto al de aquellos otros hombres. Timoteo, como hombre de Dios, había recibido un mensaje y un encargo y un mensaje divino. Un mensaje que lo pone al mismo nivel de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Esos hombres del Antiguo Testamento que muchas veces son definidos como varones de Dios. El hombre de Dios tiene un encargo especial de parte de Dios. Escucha, varón, el hombre de Dios ha sido llamado por Dios para servir a Dios. Ahora note que aquí en el verso 11 hay dos mandamientos directos. El primero es a modo de advertencia, pero el otro es un desafío. Y los términos que Pablo usa aquí son bien enérgicos, son bien fuertes. Y deben ser fuertes. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo es un varón de Dios. Bendito sea el Señor. Y en eso está parte de la intensidad de la expresión, de la designación, hombre de Dios. Fíjense que en la primera carta acá, en el capítulo 1, verso 2, y luego en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, Pablo llama a Timoteo. De hecho, muchos de nosotros conocemos a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Pablo lo llama como hijo en la fe, lo llama como un hijo. En otras cartas lo menciona como Timoteo, lo llama por su nombre, o el hermano Timoteo. Pero aquí en particular le identifica a Timoteo como un hombre de Dios. Pablo no solamente quiere usar una expresión de afecto, no quiere dar una palmadita en la espalda para que Timoteo se sienta bien. No, la varón de Dios, que Dios te bendiga, no. Pablo está afirmando el llamado divino en la vida de Timoteo. Por lo tanto, el término, la expresión implica responsabilidad, implica consagración, implica autoridad espiritual. Eso está haciendo Pablo. Es como cuando, yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto, pero uno puede recordar a papá, y yo recuerdo el mío, asignándome tareas de adulto. Hubo ocasiones en las que mi papá me dejó hacer o me mandó a hacer cosas que eran desafiantes. Yo no soy un adulto. Yo lo hice con mi hijo Mateo. Marcos me salía corriendo. A Mateo le daba la máquina de cortar la hierba y le instruía cómo, ¿no? Y él puede hacerlo su hermano. Él es un hombrecito. A mí me gustaba cuando mi papá con algún amigo, incluso amigo en ocasiones, decía, oye, tu hijo ya es un hombrecito. Uno se sentía, yo soy un hombrecito. ¿No? Hay algo en esa afirmación
que te impulsa, que te mueve a vivir a la altura de lo que están diciéndote, es un hombrecito y mucho más. Si la expresión viene con una asignación, viene con una tarea para la que se requiere madurez. Y le está recordando a Timoteo su llamado, su vocación. Le está recordando su linaje espiritual. Le está poniendo en el grupo de varones de Dios, como Moisés, como Josué, como Elías y como otros tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Le está diciendo, tú no solamente eres un hijo espiritual, tú no eres un muchachito, tú no eres un jovencito a quien tienen que estar corrigiendo. Tú no tienes que tener temor de los falsos maestros. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres también un profeta. Tú eres un siervo de Dios. Déjeme decirle, iglesia, que es tiempo que nosotros también empecemos a emplear el lenguaje espiritual correcto. Y dejemos de referirnos a nuestros jóvenes como unos muchachos malcriados. Y empecemos a formarlos con nuestra palabra y nuestra devoción y nuestra entrega a ellos como hombres y mujeres de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por Sammy y su mamá Alicia, por el trabajo que han hecho con los jóvenes. Yo disfrutaba ver los videos que mandaron de esos muchachos tomando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué lo están haciendo? Porque un par de líderes dijeron, ellos son hombres y mujeres de Dios, ellos también tienen un encargo profético. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú eres alguien, le dice Pablo a Timoteo con esta expresión, eres alguien con autoridad espiritual. Le dije, presenta un contraste entre los que son, el que es y los que no son. Y en el contraste revela luchas reales del hombre en general, incluyendo el hombre de Dios. Cuando Pablo contrasta a Timoteo con los falsos maestros, pone al descubierto batallas que son comunes en el corazón de un hombre, pero especialmente del hombre que no tiene a Dios. Está, en primer lugar, es un hombre envanecido, es un hombre arrogante. Fíjate que en el verso 4 dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante, dice, y le falta entendimiento. Y esta palabra quiere decir ser tan arrogante al punto de estar demente, loco, desquiciadamente arrogante, extremadamente orgulloso. Eso es lo que quiere decir la palabra. Se cree que sabe, pero no sabe nada. Yo sé que usted no conoce a nadie así, pero el que no es hombre de Dios se distingue, dice, porque anda envanecido. El falso maestro se distingue porque está lleno de orgullo, porque se comporta arrogantemente. Luego habla de la ambición, del amor al dinero. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Y para ellos mostrar su misión a Dios, lo hacen solamente con el propósito de enriquecerse. En el verso 9 dice los que quieren enriquecerse. De hecho, en el verso 10 es donde habla ese famoso versículo que conocemos, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que muchos lo codiciaron. Este hombre sin Dios con el que está contrastando a Timoteo, este hombre de Dios es envanecido, es arrogante, es orgulloso. Tiene amor por el dinero, por las cosas materiales. El capítulo 2, verso 2, incluso le dice a Timoteo que, entre otras cosas, huya de las pasiones desordenadas. Quizás esto es algo por lo que se caracterizaban esos hombres que no eran de Dios. Envanecimiento, orgullo, ambición, materialista, amor al dinero, pasiones desordenadas. Esas son algunas de las batallas del hombre. Pero Pablo dice, pero esas no son las que deben caracterizar al hombre de Dios. Lo interesante aquí no es eso, sino también dice, huye de estas cosas. Se huye de estas cosas.
Entonces dice, no solamente huyas de estas cosas, apártate también, escucha varón, apártate también de los que son así. No solamente huya de estas cosas, del orgullo, de la arrogancia, del envanecimiento, del amor al dinero. No, dice, apártate también de los que son así. Permítame decirle a alguien esta mañana. Hay ocasiones en las que Dios te va a decir, evita ciertas cosas, y aquí hay algunas de ellas. Huye de tales cosas. No te envuelvas en estas cosas. Hay ocasiones en las que Dios te va a decir, no des lugar en tu corazón al orgullo, al envanecimiento, al amor al dinero, no des lugar en tu corazón al materialismo, a la ambición, a las pasiones desordenadas. Hay ocasiones en que esa va a ser la exhortación, pero hay ocasiones en las que el Espíritu Santo te va a decir, evita ciertas personas. Te lo va a decir. Te va a decir, evita ciertas relaciones, huye de ese tipo de relación. Y alguien podrá decir, pastor, pero eso es demasiado radical porque nosotros tenemos que relacionarnos con todo el mundo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién le ha dicho a usted o a mí o a cualquiera de nosotros que el cristianismo no nos llama a una vida radical? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que el cristianismo no es radical? Varón, hay relaciones que debes salirte de ellas. Varón, hay conversaciones que no tienes que tener con esa persona. Hay asociaciones que debes evitar. Cristiano, hay grupos con los que no debes mezclarte. Hay youtubers a los que no tienes que seguir, ni escuchar, ni darles like. Hay lugares a los que no tienes que ir. Hay enseñanzas que tienes que desechar, que no tienes que recibir, que no tienes que prestarle oído. Hay relaciones que contaminan, hay amistades que desvían, hay influencias que no edifican, hay películas que no tienes que mirar, hay programas que tienes que eliminar. Dígame si no es radical. Esa es la palabra de Dios. Es la realidad. Y aquí pone el ejemplo. Está hablando específicamente de maestros falsos a los cuales Timoteo tenía que evitar. Tú, hombre de Dios. Y esta es la realidad. Todo el que se identifica como hombre de Dios, todo el que quiere ser un hombre de Dios, todo el que quiere sorprender a su esposo un día hablando con la amiga y diciendo de su esposo que es un hombre de Dios, todo el que se considera o que aspira a vivir como tal, hay una realidad, es un hombre de Dios porque le pertenece a Dios, es hijo de Dios, es siervo de Dios, es varón de Dios, por lo tanto se comporta como tal. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, tú hombre de Dios, varón de Dios, un título que revela el carácter, que habla de madurez espiritual de esa persona, de ese hombre. Y es interesante que la única persona a quien Pablo llama directamente hombre de Dios es a Timoteo. Interesante. ¿Sabes que Timoteo, un pastor jovencito, un joven pastor? Y a él le dice hombre de Dios. No tiene que ver con la edad. A un joven pastor que enfrentaba desafíos, a un joven pastor que era menospreciado por su juventud, era menospreciado porque quizás era tan joven que no tiene experiencia alguna, pero Pablo afirma, escucha alguien esta mañana, más allá de lo que la gente diga, sea que te escuchen o no te escuchen, que reconozcan tu liderazgo o no, tú eres hombre de Dios. Dios te ha salvado para designarte a ti también como hombre de Dios. Por eso necesitamos recordar esto. Y necesitamos hacernos la pregunta: ¿estoy siendo yo un hombre de Dios? ¿Estoy siendo una mujer de Dios? ¿Estoy viviendo como hombre de Dios?
¿Con qué me estoy asociando o no me estoy asociando? ¿Con quién estoy o no me estoy comprometiendo? Por eso, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo le da una orden clara a Timoteo. Un sabio consejo. Huye de estas cosas. Le voy a decir, papá, el consejo más sabio que muchas veces les vamos a dar a nuestros hijos no es la explicación teológica de por qué tienen que huir, es simplemente huye. Aléjate, escapa. Esta palabra huir quiere decir, me llamó mucho la atención, en el original, moverse rápidamente de un punto o de un área para evitar un peligro o dificultad, escapar, huir, fugarse. Y ahí se deriva incluso la palabra fugitivo. El hombre de Dios en ocasiones tiene que apartarse, tiene que ser sabio suficiente como para saber de qué tiene que alejarse, y tiene que ser valiente lo suficiente para dejar lo que tiene que dejar. Y en ocasiones va a tener que huir, y en otras va a tener que hacer las dos cosas, dejar y huir. El hombre de Dios, ¿de qué huye? Huye de las cosas que impiden su crecimiento espiritual. De eso huye. Huye de las cosas que impiden el progreso, su progreso en la vida cristiana. De eso huye. Huye de las cosas que tienen el potencial de hacerte bajar los estándares, el potencial de obstaculizar tu experiencia de la vida cristiana y de tu comunión con Dios. Y sabe, Pablo mismo era el ejemplo de eso, porque él fue muy cuidadoso en evitar cualquier indicio, cualquier apariencia de amor al dinero. Cuando se despide de los ancianos en Éfeso, él les recordó que había estado allí con ellos 3 años. Y en estos 3 años que he estado, yo no he codiciado nada de nadie aquí, dice Pablo. De hecho dice, estas manos me han servido a mí. Han sido para mi provisión. Pero cuando he trabajado y he producido algo, he tenido algo presente, dice Pablo en Hechos 20, 33 al 35, dice que trabajando así, miren, esto se debe ayudar a los necesitados. Y ahí pone esta expresión de Jesús, dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe por qué nos metemos en problemas muchas veces? Simplemente porque no estamos tomando el consejo bíblico para obedecer. Muchas veces queremos la Biblia para inflarnos el conocimiento, pero conocimiento sin aplicación no da crecimiento, lo que da es confusión. No solamente te confunde a ti, confunde a los demás que te están mirando. Usted sabe mucho de la Biblia, pues la verdad que, como me decía mi papá cuando yo era muchacho, era teenager, y ya sabes, mi vida de teenager, yo los sábados estaba en el culto de los jóvenes cantando, pues, el domingo por la noche en la iglesia, pero apenas se acababa el servicio me iba para alguna fiesta, una descarguita, le decíamos en Cuba. Un día me monto con mi papá en el carro, íbamos para el trabajo temprano mañana, y dice mi papá, oye, yo estaba pensando que tú en la teoría eres un cristiano maravilloso, pero en la práctica eres un fracaso, dice. Así de cariñoso era mi papá, ¿no? Ahora no se trata simplemente de escapar para no ser alcanzado por lo malo. No es huir por miedo, no huimos por presión. Hay gente que me dice, no, yo puedo ver una de esas películas Reyes casi X, porque yo sé que soy un hombre. Yo puedo ir a una playa de nudistas y ver esas mujeres desnudas delante de mí. A mí eso no me para nada me perturba porque yo digo, una cosa así, que si tú te expones a eso bajo ese pretexto y tú dices a mí eso no me afecta porque también me puede pasar 10 mujeres hermosas semidesnudas por derechos, a mí no me para nada. Yo una cosa estoy seguro, yo en calzoncillo delante de ti no me muestro. ¿En serio que me vas a venir a mí a decir ese cuento? Oye, por favor. Pero no lo vimos
pregunta no es como la que se le hace a Vicente. Los cubanos saben, y de otro país también, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente, no? No, la pregunta no es eso. Nosotros no corremos como Vicente, ¿no? No somos dirigidos por la voluntad de la mayoría. No somos dirigidos por lo que dice la cultura, lo que es aceptado en nuestros tiempos o lo que está de moda. Sí es cierto, nos alejamos de lo que no edifica. Nos desasociamos de lo que afecta a nuestro crecimiento espiritual. Rompemos, somos radicales, cortando todo lo que no nos ayuda a ser como Cristo. Pero el hombre de Dios no huye sin dirección. El hombre de Dios corre con propósito. El hombre de Dios corre con destino. La pregunta es hacia dónde corremos. Y la dirección no es un lugar en el mapa. No es algo que puedo poner en el GPS. La dirección hacia la que corro no es ni siquiera un lugar. Es una persona. Yo corro hacia el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Nosotros corremos hacia el que tiene el poder de levantarnos, de alzarnos, de ayudarnos, de hacernos crecer a la estatura del varón perfecto. No huimos sin dirección. Sabemos lo que dejamos, sabemos de qué estamos corriendo, sabemos a quién nos estamos acercando. Alabado sea el nombre del Señor, a aquel que tiene el poder y la autoridad para formar en nosotros, por medio del Espíritu Santo, la imagen del varón perfecto. Permítame decirle a alguien hoy, voy a hablar directo a tu corazón, al corazón de algún hombre que tiene toda intención, el mejor deseo de huir de cosas que saben te están ahogando espiritualmente. Incluso que has tratado de huir y que no quieres estar más en ese pecado que te tiene encadenado. Que sabes que luchas con esas conversaciones porque no quieres tenerlas. Que cada vez que te encuentras a ti mismo sucumbiendo al canto de la sirena, de la pornografía y de la basura, te sientes mal. Que has tratado de huir de muchas cosas, pero vuelves y caes. Te voy a decir hoy, el problema es que sí quieres dejarlo. Intentas huir, sales corriendo, pero no sabes hacia dónde vas. No sabes hacia quién correr, no sabes en qué dirección moverte, no sabes a quién acudir, porque no solamente se trata de soltar, sino también de abrazar. No se trata solamente de soltar, sino también de asir y ser asido. Y Pablo entonces da algunas cosas específicas hacia las cuales hay que correr. Cosas que tienen que ver con Cristo. Aspectos del carácter de Cristo: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Y hacia ahí corre el hombre de Dios. Dice más: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero sigue otras cosas. Huye de estas, pero sigue la justicia y esas que mencioné. Apartarse de algo sin acercarse a Cristo es el problema de los que intentan y no lo logran. Soltar una cosa sin asirte a otra cosa no produce crecimiento espiritual. ¿Sabes por qué los trapecistas en el circo se balancean? ¿Sabes lo que es el trapecista, no? El columpio ese, que se balancean en los columpios y se balancean y se balancean y se balancean y suben, y bien alto, cuando están bien altos se sueltan. ¿Por qué cree usted que se sueltan? Porque saben para dónde van, porque saben que del otro lado viene otro trapecio, que ellos van a extender la mano y se van a agarrar de él. Ellos no se sueltan para ver cómo les va. Bueno, pues aquí estoy, no, ni modo, me voy a impulsar lo más alto que pueda y por ahí me tiro a ver qué es lo que se me mete en el camino. No, para nada. No se ponen en
en las manos de la suerte, se pone, escuche, el trapecista se suelta de un trapecio. Vamos, hombre de Dios, esta mañana. El trapecista se suelta de un trapecio porque tiene los ojos puestos en el otro. Él sabe de qué se va a agarrar. Vamos, hombre de Dios. Suelta lo que tengas que soltar, pero pon tus ojos en Cristo y agárrate de Cristo, afírmate en Cristo. Hacia ahí corres. Bendito sea Dios. Aleluya. Es posible que ustedes no estas personas que no son creyentes, que dicen, yo no hago ninguna de estas cosas, yo soy una buena persona. Yo no soy orgulloso, yo no soy ambicioso, no tengo problemas con pasiones desordenadas. Pero el problema es que no se trata solamente de ser una persona buena. Aunque la Biblia dice que bueno no hay uno solo, anyways. Estamos hablando de ser una persona salva. Estamos hablando de ser una persona madura espiritualmente. Y necesitamos cultivar esas virtudes de Cristo en nuestra vida. Y eso solamente es posible por medio de la obra del Espíritu Santo y de intencionalmente acercarnos a Dios y buscar más de Dios. No se trata solamente de apartarse de ciertas cosas. Tienes que acercarte a Dios intencionalmente. Mas tú, hombre de Dios, suelta, aléjate y sigue. Y este seguir dice que significa hacer algo con un esfuerzo intenso y con un propósito u objetivo definido. Dice que hay un esfuerzo intenso, un propósito, un objetivo, una meta definida. El cuadro que está presentando la Biblia aquí es de un hombre que huye, se aleja de algo con intensidad, con esfuerzo, sale corriendo con rapidez, pero que sabe a dónde va, tiene un propósito, tiene un objetivo. Y la idea de huir es interesante. El otro día leí en Facebook, alguien puso un post, era como un meme o algo así, que puso, no hay peor cosa que sentir que te vienen persiguiendo. Y decía, hay una cosa peor que es que te agarren. No, sí hay algo peor que sentir que te persiguen, es que te alcancen. Todavía si estás huyendo es porque todavía no te han agarrado. De hecho, mientras huyes todavía hasta cierto punto estás libre, pero si te detienes, y esa es la idea que está implícita aquí en la palabra huir, si te frenas, varón de Dios, si te estancas, aquello que te viene persiguiendo te va a alcanzar. Por eso el hombre de Dios debe permanecer creciendo y debe ser diligente en eso, avanzando, escalando montañas. El hombre debe ser buscándose un legendario espiritual en el más profundo e intenso sentido de la palabra. Ahora, déjeme decirle, ya que menciono legendario, porque hay muchos hombres que un día tuvieron un encuentro con Dios, que un día se gozaron en la presencia de Dios, que hicieron votos y que hicieron compromisos, terminaron fallándose y se quedaron cortos. ¿Se sabe por qué? Es bien sencillo, porque se alejaron, se confiaron, se sintieron satisfechos, sintieron que ya era suficiente. En otras palabras, dejaron de ser diligentes, dejaron de correr, de proseguir al blanco. Escuche, tenemos 8 varones acá nuevos que van a subir a la montaña en agosto. Le voy a decir a los senderistas que van a legendarios en agosto, la montaña no es algo que vas a conquistar 3 días en agosto. Escucha bien, la escalada no es algo que comienza el 28 de agosto. La escalada comienza ya. Ya tienes que estar soltando lo viejo y extendiéndote hacia la meta. Ya comenzaste a escalar. Ya tienes que estar avanzando. ¿Sabe por qué? Porque la tentación no va a esperar a que tú bajes de la montaña. La tentación no va a decir, aquí voy a esperar lo que vaya y cuando venga lo tiento. No, tú estás ahora mismo en medio de ese campo de batalla. Así que nosotros no podemos dejar de avanzar. Por eso la vida cristiana es una carrera continua. Necesitamos seguir avanzando, seguir creciendo. Porque hay cosas que quieren impedir que tú no avances y esas cosas no van a desaparecer. Hace unos minutos le dije ahí, cosas de que apartarse, cosas de las cuales huir y gente de las cuales, relaciones y asociaciones que tienes que poner a un lado.
Pero la Biblia también dice que deja eso, pero también hay cosas que tienes que esforzarte por alcanzar. Cosas hacia las cuales necesitas correr. Y de la misma manera que hay gente de las cuales apartarse, también hay gente con las cuales compartir. ¿Alguien dice amén? Happy Father's Day. Así como hay gente de las cuales hay que apartarse, hay gente con la que nos necesitamos asociar. Y la iglesia, varón, tu familia espiritual, una iglesia local, un grupo de hombres, un movimiento cristiano como Legendarios, es exactamente eso. De hecho, en los Legendarios tenemos una consigna: hombre solo, presa fácil. La verdad, nosotros no fuimos diseñados para vivir la fe en soledad, por decirlo de alguna manera. Dios no nos puso como llaneros solitarios, cristianos llaneros solitarios. Necesitamos otro hombre de Dios a nuestro alrededor. El hombre de Dios se rodea de hombres de Dios. Es parte del ejército de Dios y por eso necesitamos la iglesia. Si alguien dice, yo no necesito la iglesia, que alguien dice, la pandemia me enseñó que me puedo quedar en casa y ver los cultos por Facebook y no necesité la iglesia, les tengo noticias. La Biblia dice que todas estas cosas nosotros las buscamos. ¿Sabe cómo las buscamos? Con esfuerzo intenso, con propósito. Dice que sigas, fíjense lo que dice, que sigas la justicia, la fe, el amor y la paz por ti solo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Varón, tú necesitas otros varones en tu vida. Sigue estas cosas. Procura con esfuerzo, con intensidad, estas cosas que se encuentran solamente maravillosamente en la esfera de la familia de Dios, en la comunión del pueblo de Dios, el pueblo que invoca su nombre. En otras palabras, el hombre de Dios hace vida de iglesia, se involucra en su iglesia. Yo estoy muy contento de ver cómo los hombres están activamente involucrándose en ministerios que históricamente, como el de misiones, fueron dirigidos por hermanas, históricamente, desde que se fundó ese ministerio, todos los años. Y no hay nada malo en eso, ¿no? Por el contrario. Pero nos llegó la hora de ocupar nuestro puesto de liderazgo, por favor. Llegó el relevo. La vida de la iglesia es incluso crucial en la formación espiritual del hombre de Dios. Hay cosas de las cuales huir, hay relaciones que evitar, pero hay gente con la que Dios quiere que te asocies y que seas parte de ella. Voy a dejar esta tarde, porque ya ha pasado el tiempo, con esta palabra. Después viene cada una de estas cosas que nos dice seguir. La fe, la justicia, la mansedumbre. Todas estas cosas por sí solas son una serie de mensajes. No vamos a entrar ahí, pero léalo luego. Pero voy a decir algo más. Verso 12. Voy a terminar con el verso 12. Porque creo que es relevante. Siento de Dios esta parte en mi corazón, no pasarla por ahí. Pelea la buena batalla de la fe. El hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe. Y a menudo la Biblia se refiere a la vida cristiana y la compara con esto, con una batalla, con un combate. Y la persona que se está esforzando aquí, el hombre de Dios que se esfuerza intencionalmente, todas esas cosas. Pelear es muy parecido a seguir, es intencional, tienes que poner esfuerzo en ello. Pelea la buena batalla, la que tiene que ver con el avance del Evangelio. Te voy a decir, varón, el hombre de Dios sabe escoger sus peleas. El hombre de Dios sabe que la pelea que Dios le ha llamado a pelear es la buena batalla de la fe. Escucha, varón de Dios, hoy la pelea tuya no es con la mujer que Dios te dio. La pelea tuya no es con tus hijos.
No te dice pelea, la pelea de la casa. Muchas veces, hombres de Dios, nos encontramos nosotros en la casa viviendo en un ambiente que Dios no diseñó. Y te voy a decir, desecha eso. La pelea del hombre de Dios no es con sus hermanos de la iglesia. La pelea del hombre, lo que el hombre está peleando, no es para que su orgullo se enaltezca, no es para que él se sienta fuerte y en control. Dios te ha llamado a pelear una batalla, y no es la batalla por quien saca la basura y quien friega los platos y quien lleva a los niños a la escuela. Es la batalla de la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la pelea. Esa es la batalla. El hombre de Dios, ponte de pie esta tarde, porque vamos a orar en este momento. El hombre de Dios sabe que el enemigo lo va a tentar, está alerta, que te va a poner oportunidades en las que tú vas a querer decir, porque esta mujer, esta mujer, no, Dios no la puso en un campo de batalla, Dios la puso en el seno del hogar, en el hogar donde su presencia tiene que reinar. Bendito sea Dios. Escuche esta mañana, porque Dios te está llamando. Dios quiere, dice, la más alta designación que puede dársele a un creyente, a un cristiano, es la de hombre de Dios. Lo más hermoso que puede pasar contigo es que tú escuches esa llamada telefónica y tu mujer diciendo, Él es un hombre de Dios. Que tus hijos digan, Él es un hombre de Dios. Que tus hermanos de la fe digan, es un hombre o una mujer de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Mírenme decirle, yo no estoy parándome aquí delante de ustedes como el gran modelo. Yo cometo mis errores también. Yo me equivoco en el hogar. Y hubo un momento así en las montañas de Washington, que no les puedo dar muchos detalles porque no quiero estropear la experiencia de nadie. Que el Espíritu Santo ministró profundamente en un ambiente cargado de la presencia de Dios. Sí, ese monte temblaba. Y el Espíritu Santo me dijo, con todos los años que tienes sirviendo, y no te has dado cuenta que te he dado poder, autoridad y mi palabra, para que sepas en qué pelea te vas a meter. Y a veces estamos en el ring de la vida. Lo digo por mí mismo, yo no estoy hablando de nadie, lo digo por mí mismo. Peleando con lo que más queremos. Y él dice que sí porque Mateo es muy sincero. Y Ayeli también. Mas tú, hombre de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Porque todas las demás no son de la fe y no son buenas peleas. Pelea la buena. Esa. Pelea la buena. Hombre de Dios. Yo quiero pedirle a todos los hombres que están aquí esta mañana, sea papá o no sea papá, te voy a pedir, deja tu puesto y ven aquí al frente, porque vamos a orar. ¿Por qué no cantamos? ¿Sabes que estaba pensando en una canción que cantamos en la vigilia? El hombre de Dios viene a las vigilias. Sí. Discúlpame que cambie el tema, pero Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? Acérquense acá, den espacio a los demás hermanos. Mas tú, hombre de Dios. Pone la mano en el hombro hacia tu hermano y dile, mas tú, hombre de Dios. Dígase, mas tú, desafía. Voy a hacer como me hacía mi papá a mí. Y dígale a su hermano espiritualmente hacia la derecha, a la izquierda, al que te ha dígale, ya eres un hombrecito.